Hoy vamos a estar estudiando Isaías 43 desde el versículo 8 hasta el versículo 21. De alguna manera, esto podría ser una sección que vamos a ver ahorita un pequeño bosquejo donde de alguna manera a veces es difícil, pero nos apoyamos en algunos expertos para ver como ciertas divisiones principales. Al tema de esta noche yo le he titulado con una frase de uno de los versículos que estamos estudiando donde Dios anuncia: yo hago algo nuevo, pronto saldrá a la luz. Es impresionante y ojalá esa palabra resuene en nuestro corazón y se haga vida. De manera general, esto es parte del libro de la consolación. Ya vimos que la consolación es tanto para Israel como para los gentiles. Obviamente inicia enfocada en el pueblo de Israel, donde Dios da la orden a su pueblo de ser consolado y envía tres voces y se manifiesta él como el incomparable Dios que da fuerza al cansado. También se revela como aquel que controla la historia y tres veces le habla específicamente a Israel como su siervo, que no tema porque es su pueblo, porque le da la victoria y porque lo ha transformado de gusano en una cortadora. Pero luego se enfoca en tratar con los gentiles y expone la falsedad de los ídolos y les muestra que solo Él, como Señor verdadero, gobierna y solo Él puede predecir el futuro. También muestra que Él enviará un siervo que obviamente que viene a cumplir la tarea que Israel no pudo cumplir de traer justicia, no solo a Israel, sino a todas las naciones, y todo el mundo se regocijará en la victoria del Señor. Eso incluye la sección desde el 40 hasta el 42:17, pero luego empieza de alguna manera una siguiente sección donde habla de la redención de Israel, que la semana pasada vimos básicamente las primeras dos partes donde vimos que Dios ha disciplinado a Israel, pero Israel en su ceguera no ha comprendido el trato de Dios. Luego vimos también cómo el Señor ha redimido a Israel y cómo el Señor está prometiendo que en un segundo éxodo reunirá a Israel. E Israel cumplirá el papel de alguna manera que aquí ya Israel ya es el nuevo pueblo de Dios, ya es proféticamente el nuevo Israel y ese pueblo de Dios será para lo que Él los creó, para su gloria. Él va a seguir afirmando de alguna manera estas verdades, construyendo sobre que Él es el redentor de su pueblo. Y hoy vamos a ver en los versículos del 8 al 13 cómo hay una certeza en lo que Dios ha prometido y cómo se vuelve a repetir y aún expande algunas de las cosas que incluyen ese nuevo éxodo que vendrán con la redención de Babilonia. La primera sección, de alguna manera, hemos estado viendo que varias veces se ha mencionado ya Dios en su tribunal, llamando a las naciones a dialogar con él, a sentarse, a presentar pruebas, llamando a los falsos dioses, a demostrar que realmente son dioses. Y aquí vuelve y se retoma el tribunal. Voy a leer rápidamente del 8 al 13 y luego los vamos a ver más despacio. Dice: saquen al pueblo ciego aunque tiene ojos y a los sordos aunque tienen oídos. Todas las naciones a una se han reunido y se han congregado los pueblos. ¿Quién de ellos declarará esto y nos proclamará las cosas anteriores? Que presenten sus testigos y que se justifiquen, que oigan y digan: es verdad. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado, y no hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes pues son mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, y quién lo revocará. Esta sección o estos versos los podemos dividir en seis secciones o en seis subsecciones. Primero vemos cómo el tribunal se reúne, luego vemos cómo el asunto que se está tratando es anunciado por el Señor, luego el Señor presenta quiénes son sus testigos, luego el Señor hace una afirmación, luego el asunto se resuelve o se llega a la resolución del asunto y por último Dios dicta un veredicto. Empecemos aquí
en el tema de la reunión del tribunal. Nuevamente el tribunal es convocado. Leamos Isaías 43, 8 y la primera parte del 9. Saquen al pueblo ciego, aunque tienen ojos, y a los sordos, aunque tienen oídos. Todas las naciones a una se han reunido y se han congregado los pueblos. Veamos qué interesante, porque ¿quién era el pueblo ciego y sordo? Y aquí no nos queda tan claro porque la palabra ciego se usó al principio del capítulo 42 para hablar de los gentiles, pero también se refiere al pueblo de Israel. Ahora, aquí, por la explicación que da, aunque tiene ojos y aunque tiene oídos, entonces de alguna manera se entiende de que es el pueblo de Israel y los ojos que tiene serían la ley que Dios le ha revelado, no, perdón, el haber sido testigos de las obras de Dios, y los oídos que tiene es la ley que Dios les ha revelado y que les ha hecho oír por medio de Moisés, por medio de los reyes, por medio de los sacerdotes y por medio de los profetas, ¿verdad? O sea, tienen ojos porque de alguna manera Dios se ha mostrado a ellos, sin embargo es ciego porque no quieren ver a Dios en las obras de Dios. Tienen oídos porque Dios les ha enviado profetas, sin embargo son sordos porque no han querido oír a los profetas. Entonces, el tribunal se retoma, Dios llama al pueblo de Israel y de alguna manera saca a luz quiénes son, saca a luz el problema que tienen ellos. El problema que tienen ellos es que son ciegos y son sordos, no porque no tengan las facultades para ver y para oír, sino porque se han negado a usar esas facultades, entonces han contraído sordera y ceguera. Sin embargo, Dios los llama como testigos para que el asunto de quién es el Dios verdadero que se ha venido tratando, de quién es digno de confianza, de quién es digno de fe, de alguna manera continúe desarrollándose en la historia. Y de alguna manera el propósito de Dios es claramente mostrar esa verdad, revelarla a las demás naciones que no tienen ni profetas, ni la ley, ni el sacerdocio, ni el pacto que sí tiene Israel. Entonces también, o sea, primero llama a Israel, pero luego dice, todas las naciones a una también vengan, reúnanse y congréguense los pueblos. Entonces vemos, está el tribunal, está el juez, está Israel por un lado y está todas las demás naciones formando un grupo internacional por el otro lado. Lastimosamente aquí no es que no pueda ver, sino que se ha tapado los ojos, y no es que no pueda ir, sino que no está poniendo atención. Aquí vemos la representación del pueblo de Israel, que no podemos dejar de pensar que muchas veces representa también a la iglesia. Luego viene y se anuncia el asunto. Leamos aquí Isaías 43, 9, la segunda parte. ¿Quién de ellos declarará esto y nos proclamará las cosas anteriores? Que presten tus testigos y que se justifiquen, que oigan y digan, es verdad. De alguna manera, tenemos que recordar que en este tribunal obviamente era un llamado también a las naciones idólatras y a los mismos ídolos de que evidencien que son dignos de confianza, que evidencien que tienen poder. Y de alguna manera es un reto a las naciones de que justifiquen que lo que ellos creen es verdad. Obviamente aquí no lo van a poder justificar, no van a poder proclamar esto, pero la primera pregunta viene de parte de Dios. Aquí escuchamos la voz de Dios como juez preguntando, ¿quién es el Dios de la acción? O sea, ¿quién de ellos, de los ídolos, va a declarar algo, luego lo va a cumplir y luego lo va a proclamar? De alguna manera, aquí al mencionar las cosas anteriores, tenemos que recordar que en el contexto las cosas pasadas o las cosas anteriores se refieren al éxodo, se refieren a la conquista de Canaán, se refieren a las manifestaciones anteriores de Dios, del poder de Dios para con su pueblo. Y lo que está diciendo, lo que está mostrando es cómo Dios declaró
el éxodo antes de que sucediera. De alguna manera le anunció a Abraham que sus descendientes habitarían 430 años en la tierra de Egipto, pero que después Dios los sacaría y les entregaría esa tierra en la cual estaban pisando sus pies, pero que no sería para él, sino para sus descendientes. Entonces Dios había anunciado desde antes eso, Dios también lo cumplió y Dios envió profetas a proclamar su amor y que de alguna manera eso solo era el desarrollo de una historia que iba a continuar. Luego viene y dice que presenten sus testigos y que se justifiquen a ver las demás naciones, que muestren, que den testimonio si alguno de sus dioses ha hecho algo similar. ¿Tienen las naciones, tienen los dioses falsos alguna liberación similar al Éxodo? Y realmente cuando vemos en la historia, ninguna historia de ninguna nación se compara a la historia del pueblo de Israel. Obviamente las naciones vinieron de tribus, de familias que se fortalecieron el ejército, que se reunieron y fueron, pero no nacieron de pasar de ser esclavos a conquistadores en tan poco tiempo. No pasaron de ser esclavos a una nación en tan poco tiempo. No vivieron una liberación tan grande como la que vivió Egipto. Y luego dice que oigan y digan, que oigan, de alguna manera puede ser, que oigan lo que Dios ha hecho, lo que Él ha hablado y que digan es verdad. O sea, es un llamado a las demás naciones a reconocer la verdadera deidad del Dios de Israel por el poder que Él tiene para anunciar la palabra antes de que suceda, para hacer que suceda, dando cumplimiento a su palabra. Entonces, Él está anunciando el asunto que importa. Sigamos adelante con la tercera parte, los testigos del Señor, Isaías 43:10, primera parte. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. De alguna manera Dios le habla y el ustedes son mis testigos parece de alguna manera mostrarle a a todo el mundo, a todo el que ha oído, todo el que está frente a Dios, tiene un testimonio de Dios. Tiene un testimonio de Dios porque Dios ha dado testimonio de sí mismo en la creación. Tiene un testimonio de Dios porque Dios ha dado testimonio de sí mismo en la conciencia. Y tiene un testimonio de Dios en las cosas que Dios ha hablado porque conocen la historia del pueblo de Israel, de la Biblia, del cristianismo. Entonces es una declaración general, pero luego dice, y mi siervo, y tenemos que recordar que el mismo pasaje, el mismo capítulo, los anteriores ha identificado a Israel con su siervo, dice, y mi siervo a quien he escogido es mi testigo también, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. O sea, cuando él habla de Israel como su testigo, de alguna manera muestra la razón por la que él levantó a Israel. ¿Por qué Dios decide primero tratar con un pueblo? Porque era más fácil que un pueblo en relación con Dios lo conociera y diera a conocer a Dios. Y era más fácil que a través de la evidencia de esa nación, las demás naciones creyeran en él y entendieran que él es el Dios verdadero. El punto es que Israel había sido escogido con el propósito de que como nación conocieran la verdad, creyeran, comprendieran que Dios es el único, que solo él es Dios y luego dieran a conocer a ese Dios. Para que crean en mí incluye la idea de confiar, de adorar, de seguir. Incluye la adoración, no solamente una aceptación mental. Y también de alguna manera aquí está respondiendo Dios la pregunta misma anterior, el asunto que le está diciendo, que acaba de preguntar, ¿quién declarará y proclamará lo presente de anterior? Y aquí él responde, entiendan que yo soy. Él mismo da la respuesta diciendo, yo soy el único Dios verdadero. Sigamos con la última parte del 10 y el verso 11 de 43. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Veamos aquí, luego viene la afirmación del Señor. Es interesante porque Él ha llamado a los testigos, Él ha llamado a las naciones como testigos, Él ha llamado a Israel a dar testimonio, pero Dios sigue, pero como que los testigos no dieron ningún testimonio, como que los testigos se quedan callados. Entonces viene Dios en la segunda parte del verso 10 y dice, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Él está, de alguna manera, para Israel mismo ha sido difícil entender que solo Dios es el único Dios.
Israel en toda su historia antes del exilio a Babilonia estuvo mezclada con adoración a otros dioses. Siempre hubieron algunos altares a Baal, a Astarot, a Astarte, a Moloch. Siempre hubo mezcla. Y Dios está tratando de purificar a su pueblo a través del trato que está viniendo y está diciendo, tienen que entender que no hubo Dios que me diera origen, ni hubo Dios a quien yo también le diera participación. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. El punto es que como los testigos no han hablado, el Señor necesita hacerse responsable por su propio caso. Y su primer testimonio es quién es Él y lo segundo testimonio es qué Él ha hecho. Y en el primer testimonio, Él explica que Él es eterno. No tiene principio ni fin, no hubo nada antes que Él ni hay nada después que Él. No procede de nadie ni es sucedido por nadie, no tiene superior, no tiene un inferior Dios que Él también reconozca como Dios. Él es un único Dios, es el único Dios. Y la evidencia es que solo Él es el tipo de Salvador que puede hacer las cosas como las que hizo en el Éxodo. Solo Él derrotó los 10 dioses de las naciones que esclavizaban a su pueblo. Solo Él abrió el mar. Solo Él les dio a beber agua en el desierto. Solo Él los alimentó con maná. Ninguna de las otras naciones de la historia de la tierra ha experimentado el poder de Dios, el poder salvador de Dios, como el pueblo de Israel. Y obviamente entendemos desde ya cómo también la iglesia. Sigamos aquí ya aterrizando en la resolución del asunto antes del veredicto. Veamos qué dice Isaías 43:12. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado, y no hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes pues son mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Obviamente él está reflexionando sobre esa salvación que él hizo en el Éxodo, de alguna manera para nosotros aplica en la salvación que tuvimos en Cristo, pero estamos en el Antiguo Testamento y él dice, yo soy el que lo he anunciado, o sea, yo anuncié el Éxodo a Abraham y lo anuncié a los profetas, yo he salvado, o sea, yo saqué a mi pueblo a Egipto y lo he proclamado, o sea, yo también di la ley proclamando las razones por las cuales los había sacado de Egipto y que esperaba de ellos. Y no hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes pues son mis testigos. O sea, aunque no den testimonio, la existencia misma del pueblo de Dios es evidencia de que Él es Dios. El Señor anunció la salida de Egipto, el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y de alguna manera hizo que este evento fuera proclamado y comprendido como el medio para hacer pacto con ellos, para hacerlos un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo escogido. Muy interesante que cuando dicen no hay entre ustedes Dios extraño, de alguna manera está citando o está dando a entender que para hacer eso no necesitó de la ayuda de ningún falso Dios. Lo que también dice Deuteronomio 32:12, el Señor solo los guió y con él no hubo Dios extranjero. ¿Por qué es tan necesario que la Biblia diga esto? Porque como ya expliqué, siempre se mezclaron dioses extranjeros en la historia de Egipto, de la historia de Israel, cuando toma la tierra y siempre se mezcla. Ustedes, aunque son sordos, aunque son ciegos, siguen siendo mis testigos, siguen siendo la evidencia de que yo soy Dios. Y pasamos al veredicto. Leamos Isaías 43:13. Aún desde la eternidad, yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y quién lo revocará. Vemos que aquí termina el veredicto. Y el veredicto, la resolución, el resultado del juicio es que solo Dios es Dios. No tiene inicio. Él es. Y el hecho de que Él sea el único Dios verdadero quiere decir de que no hay quien libre de su mano. Y que si Él actúa, no hay quien revierta, revoque o detenga lo que Él ha dispuesto a hacer. Es interesante porque obviamente aquí el versículo anterior decía una vez más, ustedes son mis testigos, pero nuevamente
los testigos se quedan callados. Entonces, ante el silencio de los testigos, el Señor testifica por sí mismo y al mismo tiempo, como juez, anuncia el veredicto. El veredicto es desde la eternidad, y ahí incluye, de alguna manera, está dando a entender no solo desde el pasado, sino ahora y de aquí en adelante también. Yo soy. Ese yo soy se puede entender como yo sigo siendo el yo soy, el mismo. Nadie puede librar de mi mano y nadie puede revocar o revertir lo que yo hago. Nos muestra la soberanía en lo que ocurrirá y también la soberanía en la manera en que Él determina los eventos que ocurren. Nadie se puede escapar de su voluntad, de sus designios, de sus propósitos. Y de ahí viene una segunda parte. De alguna manera aquí se cierra el tribunal y una segunda sección. Le voy a dar yo una lectura rápida y luego lo vamos a ver como más detenidamente. Se vuelve a anunciar esa redención de Babilonia en un nuevo éxodo. Dice, así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel. Por su causa envía a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, es decir, a los caldeos, en las naves de las cuales se gloriaban. Yo soy el Señor, su Santo, el Creador de Israel, su Rey. Así dice el Señor, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. El que hace salir carro y caballo, ejército y fuerza, aún acecharán y no se levantarán, como mecha han sido apagados y extinguidos. No recuerden las cosas anteriores ni consideren las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo, ahora acontece, no lo perciben. Aún en los desiertos haré camino y río en los lugares desolados. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y las avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en los lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Como un pequeño bosquejo de esta segunda sección, vemos a Dios anunciándose ya como aplicando quién es Él en relación con su pueblo. O sea, no solamente Él es el único Dios, sino Él como único Dios tiene una relación con su pueblo. Es su redentor, es su rey, su creador. Y luego viene y recuerda el patrón de liberación. De alguna manera, de la liberación de Egipto, vuelve a mostrar que va a haber una nueva liberación, un nuevo éxodo. Ese patrón lo vemos anunciando un camino a través de las aguas donde un pueblo es destruido. También Él promete cosas nuevas, describe esas cosas nuevas y termina afirmando cómo ese nuevo pueblo le alabará. Leamos aquí Isaías 43, 15, 14 y 15. El Señor, su Redentor, el Santo de Israel. Por su causa enviaré a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, es decir, a los caldeos en las naves de las cuales se gloriaban. Yo soy el Señor, su Santo, el Creador de Israel, su Rey. Interesante porque Él empieza mostrando quién es al principio y quién es al final. Y lo primero que dice es, yo soy. Así dice el Señor, su Redentor. No solamente soy el único Dios, ya les demostré que soy el único Dios, pero cuando me relaciono con ustedes, y eso es lo hermoso de este pasaje, yo soy el que lo redime. Y el Redentor en la mentalidad hebrea es el que toma como suyas las necesidades de su pueblo, el que cuida de ellos, el que se preocupa por ellos. El Santo de Israel, de alguna manera, el único Dios que ha elegido a Israel como su pueblo, que ha elegido un pueblo para sí. Y luego dice, por su causa, y obviamente ahí le está hablando a Israel, podríamos cambiar eso, por tu causa, pueblo mío, enviaré a Babilonia. Esta versión sí dice enviaré a Babilonia, algunos dicen envié, pero de alguna manera la mejor manera de entenderlo, he determinado enviar a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos. Aquí no está hablando del envío a Babilonia para destruirlos, está hablando del envío a Babilonia para que huyan ante un enemigo más fuerte de ellos que los hace oír fugitivos. Sí, a todos ellos, los cuales se gloriaban en sus naves. Están profetizando que Babilonia caerá. Babilonia va a haber un día donde ya no serán atacantes, sino fugitivos, donde ya no se gloriarán en sus naves, sino que caerán de ellas. De alguna manera su orgullo será derribado. Y vuelve a afirmar, y de alguna manera le da la certeza a esa promesa diciendo, yo soy el Señor, su santo,
el creador de Israel, su rey. Y de alguna manera la palabra santo recuerda lo único, lo separado, lo diferente que es ese Dios verdadero de los falsos dioses. Y cuando le dice creador y rey, hace referencia a esa relación de amor que el creador tiene con su criatura y que el rey tiene con el pueblo que se le ha dado a cuidar, que se le ha dado a liberar, que se le ha dado a gobernar y a procurar su prosperidad. Entonces vemos cómo Dios está anunciando que Babilonia caerá, pero la razón no es por el pueblo, es por él mismo. Y eso es lo hermoso de entender la salvación. La salvación no depende de nosotros, depende de Dios, y por eso es gloriosa, y por eso es grandiosa, y por eso es confiable. Porque si dependiera de nosotros no sería confiable, pero como depende de Dios, es algo confiable. Sigue mostrando y de alguna manera retoma y muestra un poco, nos enseña un poco del patrón que él usa para salvar. Veamos Isaías 43, 16 y 17. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Vean qué interesante, porque luego viene Dios y recuerda cierto patrón de cómo él salva. Él abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Obviamente en el mar no hay camino, pero él abre un camino donde no hay. Ese camino lo abre para que el pueblo pase y sea salvo y salga del territorio de Egipto, salga de la esclavitud, salga a libertad, salga a un nuevo inicio. Pero al mismo tiempo, ese camino Dios lo usa para destruir a los opresores. En ese mismo camino, el saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, fenecen, que es como decir fallecen, como mecha o como pábilo, quedan apagados. En ese mismo mar donde Dios sacó al pueblo de Israel, fue el mismo mar que mató el ejército de Faraón. Fue camino para unos y tumba para otros. Entonces vemos algo interesante aquí, es que cuando el mar se abrió, Israel pasó por en medio como por un camino, pero cuando los egipcios quisieron pasar, el mismo mar se convirtió en su tumba. Es Dios el que abre el camino y es Dios el que hace caer el ejército y la fuerza, tanto de Egipto como de Babilonia, porque ahorita acaba de anunciar la caída de Babilonia. No dice que de sus naves en las que gloriaban, y aquí está diciendo que caerán. Dios es el que conduce a su pueblo a la vida y a sus enemigos a la muerte. Lo que parecía ser un abandono divino, porque cuando el mar se topa y se quedan entre la espada y la pared, parece ser que el Dios que hizo las plagas ya los abandonó y van a morir en ese momento. Pero lo que parecía ser un abandono divino fue el medio para una salvación definitiva. No solamente sus enemigos los dejaban ir, sino que sus enemigos estaban cayendo y perdiendo su fuerza totalmente para ya no perseguirlos más. Y luego viene y dice, o sea, el mismo patrón Dios lo usa para salvar, pero hay elementos nuevos en la nueva redención, en el nuevo éxodo. Leamos Isaías 43, 18 y 19. Ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. Fíjense en lo que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá a luz. De alguna manera, él no está diciendo que no se acuerden en lo más mínimo, sino que lo que él está diciendo es que no debe atar al pueblo de Dios su mirada al éxodo. O sea, no deben de pensar que, o sea, sí hay algo similar, pero también deben estar abiertos a algo nuevo. Su mirada debe estar adelante hacia lo que Dios hará. No es que no olviden la historia del éxodo, sino que vivan la realidad del Dios presente, del mismo Dios del éxodo, que no siempre se manifiesta de maneras exactamente iguales. Viene algo nuevo. Obviamente algo nuevo para ellos parece ser que es la liberación de Babilonia. Vamos a ver también que va más allá de eso. Pero dice que pronto saldrá a la luz, y el saldrá a la luz lleva la idea de
de una semilla que está germinando y que pronto va a salir a la luz. Lleva la idea de un bebé que está en la matriz y que pronto va a salir a la luz, va a ser alumbrado. Por eso se dice el momento del alumbramiento, porque sale a la luz. Hay algo que Dios ya está gestando, pero que todavía no está a la vista, pero va a exponerse a la luz. La nueva vida también va a salir, también lleva esa idea de nuevo, pero vivo. ¿Por qué? Porque cuando una planta sale de la tierra, sale viva para seguir creciendo. Cuando un bebé sale del vientre, sale vivo para seguir aprendiendo, creciendo y desarrollándose. O sea, Dios trae algo nuevo que no va a ser igual que lo anterior, que no trajo mayor crecimiento, sino va a traer algo nuevo que va a traer más crecimiento, más capacidad de desarrollo. Sigamos en Isaías 43, 19 y 20. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en los lugares desolados. Recibiré la honra de las fieras salvajes, de los chacales y de los pollos del avestruz, porque haré que brote agua en el desierto y ríos en los lugares desolados. De alguna manera vuelve a recordar cierto patrón. Ya hubo una sombra cuando Israel salió de Egipto. En el desierto Dios hizo brotar agua de la roca. O sea, eso fue algo que sucedió verdaderamente y está en el trasfondo de esto. Pero aquí habla, hay algo más. Abriré un camino en el desierto. Eso también sucedió en el Éxodo, pero va a volver a suceder y hará que corran ríos en los lugares desolados. También va a volver a suceder. Pero hay un elemento nuevo que no lo vemos en la historia del Éxodo y recibiré la honra de las fieras salvajes, de los chacales y de los pueblos del avestruz. De alguna manera está mostrando esa enemistad, está mostrando ese salvajismo, está mostrando eso que se convierte y en lugar de estos animales atacar a otros y atacar y defender, empiezan a alabar, a dar honra a Dios. De alguna manera, vemos que a Dios hizo sacar agua de la roca para dar vida a su pueblo. Y volverá a dar algo muy similar, pero veamos que es para su pueblo. Pero algo interesante es esa alabanza a Dios que se produce de parte de las fieras del campo. El salvajismo se tornará en alabanza. Sigamos con Isaías 43, 20 y 21. Para dar de beber a mi pueblo escogido, el pueblo que yo he formado para mí, proclamará mi alabanza. Es interesante porque aquí estamos terminando los versículos y vamos a hacer luego una conexión con nosotros y con el Evangelio. Pero lo que él está diciendo es que la razón por la que él va a volver a redimir a su pueblo es que hoy sí le va a dar de beber, le va a saciar una sed que no ha sido saciada. De alguna manera, eso nuevo viene para traer una nueva saciedad, una verdadera saciedad. Mi pueblo escogido hace referencia, obviamente, al pueblo de pacto, obviamente a la elección divina, obviamente a la fe, pero luego dar de beber hace una referencia, obviamente, al beber, pero hay algo diferente, hay algo nuevo en este beber. No fue como el beber de Éxodo 17, donde bebieron agua de la roca, sino que hay algo nuevo. Porque él acaba de decir que hay algo nuevo. Se parece a lo viejo, pero es mejor. Luego dice, el pueblo que yo he formado para mí, y ese formado nos recuerda el trabajo del alfarero, que está formando la vasija de barro en sus manos hasta perfeccionarla. Ese pueblo, y de alguna manera, aquí de alguna manera es un anuncio profético de que el nuevo, Dios va a formar un nuevo pueblo. O sea, ya hay un anuncio profético de que Dios va a formar un nuevo pueblo, que luego en Efesios 2 se cumple cuando dice Dios formó un nuevo pueblo en Cristo y rompió la barrera de enemistad que había entre judíos y gentiles. Y por eso desde el inicio el tribunal están reunidos los dos y por eso a los dos les llama ciegos y sordos y a los dos les dice ustedes son mis testigos, porque Dios va a formar un nuevo pueblo. Obviamente en el tiempo de Isaías en nuestro tiempo ya este pueblo ha sido formado en Cristo y ese pueblo, al ser formado como nuevo,
al darle de beber un agua que no bebió el anterior, proclamará mi alabanza. Entonces, ¿quién es Dios en esta sección que vimos hoy? Dios se ha presentado en la sección que vimos hoy como el único que controla los acontecimientos, como el Dios cuyas palabras y obras dan testimonio de él, como el yo soy, como el Salvador, como el Redentor, como el Santo de Israel, como el Creador y Rey de su pueblo y como el que hace algo nuevo. Hermanos, ¿por qué Dios se está presentando así? Porque conocer la absoluta soberanía, grandeza y poder de Dios nos ayudan a confiar y a descansar en Él. Y porque cuando Él se presenta como nuestro Creador, Salvador, Redentor y Rey, nos está revelando su amor y su compromiso hacia nosotros los que confiamos en Él. Y el mensaje claro de esta sección es que Dios iba a hacer algo nuevo, está haciendo algo nuevo y va a seguir haciendo algo nuevo en nosotros. Ahora, hay ciertas cosas que tenemos que conectar con nosotros. Una de las cosas que se repite en la sección que vimos hoy es, ustedes son mis testigos. Hermanos, si hoy como iglesia, como pueblo de Dios, seguimos siendo llamados a ser testigos, Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. el pueblo de Israel fue llamado ahora en testimonio. El testimonio de que Dios los había sacado de Egipto. El testimonio de la iglesia es un testimonio mayor, es un testimonio más glorioso. Cristo nos dio al Espíritu Santo para ser sus testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de que Él resucitó, de que Él vive, de que Él está sentado a la diestra del Padre, de que Él intercede por nosotros, de que Él sigue salvando y de que Él ha pagado el precio para perdonar los pecados, para transformar y para resucitar a todos los que confíen en Él. Hermanos, seguimos siendo testigos de Dios. Ahora, algunos de ustedes dirán, pero es que yo no vi a Cristo resucitar. Pero realmente la Biblia dice que lo vimos resucitar cuando resucitamos juntamente con Él, cuando nacimos de nuevo, cuando fuimos transformados, cuando nuestro corazón cambió, cuando nuestros afectos cambiaron, cuando toda nuestra vida cambió. Eso solo pudo suceder porque Él venció la muerte, porque Él resucitó y porque Él nos dio vida nueva desde la vida nueva que tiene como resucitado. Hermanos, seguimos siendo testigos de Dios. Ahora, otra de las verdades que el pasaje enfatiza es que lo que Dios hace, nadie lo puede revertir. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Efesios 1:11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Vean qué belleza. Hay dos cosas aquí que quiero resaltar. Cristo dice que los que somos sus ovejas oímos su voz, le seguimos. Y una de las garantías, una de las cosas que nadie puede revertir, ni el diablo, ni el mundo, ni nuestro pecado, ni los falsos maestros, nada, 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 es que Él nos da vida eterna y jamás nos será quitada esa vida eterna. Y nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo. Y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Eso es algo hermoso. La seguridad de nuestra salvación. Luego vemos en Efesios que estamos unidos a Cristo porque Él nos eligió de antemano. ¿Y cuál es la garantía de esa unión? Que Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Si en su plan estaba ser unidos a Él, nada puede revertir ese plan, porque solo Él es el Dios verdadero. Y esa es una de las herencias más grandes que tenemos como cristianos.
nuestra unión con Cristo. Hay mucho que podríamos profundizar aquí, pero yo creo que hay otros temas donde lo hemos explicado y donde podemos seguir hablando de eso. Otra de las cosas que también Isaías está trayendo una luz que luego se cumplen es que el Evangelio es el camino nuevo, tanto de vida como de muerte. Segunda de Corintios 12:2 dice, cuando llegué para predicar el Evangelio de Cristo, y sigue diciendo Pablo, porque somos fragante aroma de Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? El punto aquí es que la predicación del Evangelio produce vida para unos, es el camino para unos para salir de la esclavitud, del pecado, para salir de Egipto. Y sin embargo, para otros, meterse ahí es condenación, porque el que no cree ya ha sido condenado. Y porque mejor le hubiera sido no oír y no que oyendo, no creer el testimonio de Dios. Entonces, es lo mismo que pasó en el Éxodo, sigue pasando hoy. Las aguas del Mar Rojo, que fueron salvación para unos, representan la predicación del Evangelio que salva a unos y que condena a otros. 2 Corintios 4:10, esa es una de las aplicaciones, pero hay otra aplicación que la encuentro en 2 Corintios 4:10 y 11. En 2 Corintios 4:10 y 11, de alguna manera Pablo está lidiando con sus dos naturalezas y está diciendo, siempre llevamos en el cuerpo, y yo creo que aquí se está refiriendo al cuerpo carnal, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se represente en nuestro cuerpo espiritual. De alguna manera, déjenme interpretarlo de esa manera, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Hermanos, el proceso de santificación y el proceso de aprendizaje, el proceso, las disciplinas espirituales, también son camino de vida, porque son camino para parecernos a Jesús, para acercarnos a Él, para entrar en una mayor comunión con Él, y son caminos de muerte para el viejo hombre, para los viejos deseos, para los viejos hábitos, para todo aquello que nos engaña. Necesitamos estar pasando por ese camino de manera constante. Necesitamos nuevamente la predicación del Evangelio, las disciplinas espirituales, la santificación personal para crecer en vida, en el espíritu, y para que la muerte actúe en nuestra carne. Y cada vez el viejo hombre sea entregado a muerte para que el nuevo hombre crezca en vida. También el pasaje de Isaías dice, no recuerden las cosas anteriores, no pongan, no dejen, no se queden atentos a las cosas anteriores. Y de alguna manera, el apóstol Pablo en sus cartas, de alguna manera traduce para nosotros hoy esas verdades. Y nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Las cosas viejas siguen estando ahí, pero desde la realidad de Dios, desde la realidad de lo que importa, desde la realidad de lo eterno, ya no tienen importancia. Es mejor desecharlas como basura y enfocarnos en lo que ha sido hecho nuevo y tiene que crecer y tiene que ser nutrido. Filipenses 3:13 y 14 también dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y ese es el espíritu del pasaje de Isaías. No es que se olvide totalmente el Éxodo, porque está construyendo sobre ese conocimiento del Éxodo, pero el punto es, extendámonos, enfoquémonos, concentrémonos en lo nuevo que Dios está haciendo. Prosigo hacia la meta a fin de obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y algo con lo que quiero cerrar es que cuando Dios dice, yo hago algo nuevo, eso algo nuevo que Él hace, dice, abriré ríos para darle beber a mi pueblo. Y a mí me parece que el cumplimiento de esto lo vemos en Juan 4 y en 1 Corintios 12:13. En Juan 4, en su diálogo de Cristo con la samaritana, que se repite también en Juan 7, Jesús le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Algo nuevo es que Cristo, solo Cristo, traía una nueva agua.
Y el agua que yo le daré, dice Cristo, se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Hermanos, solo en Cristo Dios abre ríos, no en nuestro no en nuestro exterior, sino en nuestro interior, según Juan 7. Y esa agua está brotando para hacernos crecer en el disfrute de la vida eterna que Dios tiene para nosotros. La verdadera saciedad, la verdadera satisfacción que nuestra alma, que nuestro corazón busca solamente, la podemos encontrar bebiendo del agua del Espíritu. Pero ya Dios nos dio a beber de esa nueva agua. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, en la iglesia. No importa si judíos o griegos, esclavos o libres. Somos parte de ese nuevo pueblo que Dios ha formado. ¿Y cómo nos formó? Dándonos a todos a beber del mismo Espíritu. La cosa nueva que Dios estaba anunciando era parte del nuevo pacto, donde Él iba a poner su Espíritu en su pueblo. Pero no lo circunscribamos a eso. Dios dijo que iba a hacer algo nuevo, dijo el nuevo pacto y ya. No, hermanos, Dios sigue queriendo, invitándonos a conocerlo no como el Dios del pasado, sino como el Dios que hoy está haciendo algo nuevo. Hoy está queriendo abrir un río en tu interior para que a través de las circunstancias difíciles que están rodeando tu vida puedas conectar la vida eterna con esas circunstancias y esas circunstancias puedan ser absorbidas por la vida y desde la vida eterna y la vida del Espíritu Dios te pueda guiar a las decisiones, a las actitudes, a las respuestas que Él espera de ti ante esas circunstancias. ¿Por qué? Porque en esa circunstancia que estás viviendo hay algo que Dios quiere llevar a muerte del viejo hombre y hay algo del nuevo hombre que Dios quiere sacar a luz, que Dios quiere redimir, que Dios quiere hacer crecer. Ese pueblo, ese nuevo pueblo, publicará sus alabanzas. Es la iglesia que está entendiendo que el linaje escogido, que es real sacerdocio, que es nación santa y que Dios lo adquirió para anunciar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a la luz. Mira, es la iglesia que está buscando empezar a hacer todo para la gloria de Dios. Es la iglesia que se reúne para cantar unánimes a una voz y glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como preguntas de reflexión, ¿estás siendo testigo del Cristo que resucitó, que te salvó, que te perdonó y que te dio vida eterna? Porque Él nos dio su Espíritu para que seamos sus testigos. Como segunda pregunta, ¿está tu confianza puesta en el Dios que completará la obra que ha empezado? Que te da esa certeza que lo que Él ha dicho que hará, nadie lo puede revocar, detener, revertir. Pero lo hermoso es, ¿has experimentado lo nuevo de Dios al beber de su Espíritu y ser parte de su iglesia? Estás muriendo a la carne para crecer en la vida del Espíritu. Son tuyas las palabras de Pablo. Somos una parte de nuestro cuerpo, es entregado a muerte para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestro cuerpo. Procuras vivir para su gloria. Eres ese pueblo que está bebiendo de su Espíritu y que publicará sus alabanzas y le hará gloria. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos demuestras que solo tú eres Dios, que tú tienes control de la historia, que tienes control de los tiempos, que tienes control de todo. Y siendo aún así, decidiste entrar en una relación con nosotros, hacernos tu pueblo.
Y nos llamas, Señor, a escucharte y a estar atentos a lo nuevo que tú estás haciendo, al anhelo que hay en tu corazón de darnos a beber el agua que nuestros desiertos nos hacen necesitar. Señor, algunos aquí están atravesando por diversos desiertos y eso les ha producido sed. Te pido que les concedas y nos concedas a todos beber del agua que se convierta en nosotros una fuente de agua que brote para hacernos crecer en el disfrute de tu vida eterna. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.